La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirma que las grandes empresas en España pagan un tipo efectivo sobre sus beneficios del 7%. Vamos, que España se acerca a ser un paraíso fiscal. ¿Pero realmente es así? Veámoslo. Hace unos días la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, publicó en redes sociales el siguiente tuit. Trabajadores, trabajadoras, 15% de tipo medio efectivo en IRPF. Pymes, 16% de impuesto de sociedades. Grandes empresas, 7% de tipo medio en impuesto de sociedades. En España paga impuestos la gente trabajadora y las pequeñas empresas. Es hora de que los ricos, no los ricos y las ricas, si eran trabajadores y trabajadoras, pero los ricos se ve que son solo masculinos, es hora de que los ricos paguen lo que les toca. En muchas ocasiones ya hemos tenido ocasión de explicar por qué esta cifra, la cifra de que las grandes empresas pagan un 7% en impuestos sobre sus beneficios contables, es una cifra tramposa. ¿Por qué no es verdad? ¿Por qué está manipulada? Básicamente lo que se está haciendo es comparar los impuestos, en concreto el impuesto sobre sociedades, que estas grandes empresas pagan en España con sus beneficios mundiales. No se comparan los impuestos que estas empresas pagan en España con los beneficios que obtienen en España. Tampoco se comparan los impuestos que pagan en todo el mundo estas grandes empresas con los beneficios que obtienen en todo el mundo. No. Se cogen los impuestos pagados solo en España y se los compara con los beneficios mundiales. Evidentemente, entonces, la ratio de impuestos pagados en España sobre beneficios mundiales es una ratio bastante baja, cercana al 7%. Pero el timing de la ministra no fue el más acertado. Es verdad que la ministra colocó este tuit porque estaba en plenas negociaciones con el PSOE para establecer un tipo mínimo en el impuesto sobre sociedades del 15%. Y para presionar al otro lado del gobierno con introducir este tipo impositivo, colgó el tuit. El problema es que a los pocos días de que Ione Belarra publicara este tuit, la agencia tributaria publicó un informe completo sobre cuál es el tipo efectivo, contando impuestos mundiales y beneficios mundiales, que soportan las grandes empresas españolas. Esta estadística se publica todos los años y lleva por nombre País por País. Es una estadística que, por tanto, si la ministra hubiese sabido que se iba a publicar pocos días después de que ella colgara ese tuit en redes sociales, probablemente se hubiese callado, pero como le pudieron las prisas negociadoras con el gobierno, o la imprudencia, o la ignorancia con respecto a la publicación de esta estadística, pues no se cayó y la estadística la cayó a ella. En particular, la estadística país por país recoge los datos fiscales de 122 multinacionales españolas con ingresos superiores a 750 millones de euros. Y de acuerdo con esta estadística, ¿cuál es el tipo medio efectivo que soportan estas grandes compañías españolas? El 7% no, el 18,3%. Por tanto, un tipo medio efectivo superior a aquel que, según los datos que nos proporcionaba Ione Belarra, soportan a día de hoy los trabajadores y trabajadoras y también las pymes. ¿Ha rectificado entonces la ministra? ¿Se ha desdicho con respecto a las estadísticas manipuladas que estaba ofreciendo para alimentar un debate público viciado de raíz? Pues no. Lo que ha hecho ha sido más bien reformular el argumento. Ahora ya no se trata de que en términos promedio las grandes empresas paguen un 7%. Ahí sí que parece que ha dado su brazo a torcer. O más bien se está callando de momento y el año que viene volveremos con la misma matraca de que las grandes empresas pagan un 7%, aunque más os valdría controlar mejor los tiempos, porque si lo decís y a los 3 días la agencia tributaria os desmiente, como que no quedáis muy bien. Pero en cualquier caso, ahora el argumento ya no es que en términos promedio las grandes empresas pagan un 7%, sino que hay algunas grandes empresas que pagan muy poquito.
Si vamos a los datos oficiales de la estadística país por país, veremos que efectivamente hay 122 grandes empresas cuyo tipo efectivo pagado, en términos promedio, en las 122, es del 18,3%. Pero luego nos encontramos con que hay 20 grandes empresas que en el año 2018 pagaron en impuestos sobre sociedades un tipo promedio de apenas el 1,88%. Y luego hay otras 21 empresas que en términos promedio pagaron el 7,54%. Por consiguiente, ahora el argumento ya no es que entre todas pagan el 7%, sino que hay algunas, en torno a 40, que pagan menos del 10% y unas 20 pagan menos del 2%. Por supuesto, también hay trabajadores y trabajadoras que pagan menos del 15% en IRPF o pymes que pagan menos del 16% en IRPF, pero Belarra sigue comparando el dato promedio de trabajadores y pymes con los datos más bajos, con la parte izquierda de la distribución de tipos efectivos entre las grandes empresas. Y eso, evidentemente, es hacer trampas una vez más. Pero bueno, vayamos a los datos. ¿Cómo es posible que haya 40 empresas que paguen menos de un 10% sobre sus beneficios mundiales y haya 20 que paguen menos de un 2%? Una posibilidad, que es la que se está deslizando desde Podemos y otros colectivos sociales que apuestan por una subida muy fuerte de los impuestos a las empresas, es que hay algunas compañías que están radicadas en paraísos fiscales y precisamente porque están radicadas en esos paraísos fiscales pagan muy poco en impuestos, con lo cual el tipo efectivo sobre sus beneficios mundiales es muy bajo. Esta es una posibilidad, pero es una posibilidad problemática, porque aunque nuestros sistemas tributarios puedan tener agujeros, en principio el impuesto sobre sociedades se paga en cada país en función de la actividad que se ha generado, de los beneficios que se han generado en cada país. Por tanto, a menos que una empresa española esté radicada en un paraíso fiscal, en cuyo caso no sería una empresa española, pero bueno, y sea capaz de trasladar beneficios generados en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en otras partes del planeta, sin que tributen en esas jurisdicciones, salvo que eso suceda, estas empresas, aunque estén radicadas en un paraíso fiscal, tienen que pagar por su actividad en cada uno de esos países el tipo sobre sociedades en cada uno de esos países, con lo cual la media mundial no puede ser tan baja. La otra posibilidad es que efectivamente en el año 2018 hubo 40 empresas que pagaron menos de un 10% en impuestos y 20 empresas que pagaron menos de un 2% en impuestos sobre sociedades, pero que eso solo sucediera en el año 2018. Recordemos que la base imponible del impuesto sobre sociedades no coincide con el resultado contable, y estos son tipos impositivos no sobre la base imponible, sino sobre el resultado contable. ¿Por qué no coincide la base imponible con el resultado contable? Pues porque el legislador no quiere que las empresas tengan la capacidad de, digámoslo así, manipular el ritmo al que pagan el impuesto sobre sociedades. Imaginemos que una empresa hace una inversión muy fuerte y la quiere amortizar entera ese mismo año. Si amortiza el 100% de la inversión ese mismo año, eso es un gasto que reduce el resultado contable, y si la base imponible fuera igual al resultado contable, también reduciría el impuesto sobre sociedades que tiene que ingresar ese año la empresa. Para que esto no suceda, el legislador distingue entre base imponible y resultado contable. Por ejemplo, le dice: fiscalmente, tú no te puedes amortizar más del 5% del valor de esa inversión. Aunque contablemente te quieras amortizar el 100%, y por tanto, aunque tu resultado contable este año sea muy bajo, fiscalmente no te voy a dejar que te deduzcas más del 5% este año. Con lo cual, tu resultado a efectos fiscales este año será más elevado que el resultado contable. Pero claro, si este año no te he dejado que te deduzcas el 100%, sino solo el 5%, durante los años siguientes te seguirás deduciendo el 5, el 5, el 5 durante 20 años. Algo que no aparecerá contablemente, porque contablemente ya te has deducido y has amortizado el 100% este año. Con lo cual, el año que viene amortizarás de esa inversión el 0, el 0, el 0. Dicho de otra manera, este año el resultado contable será menor que el resultado a efectos fiscales, pero durante los años siguientes el resultado a efectos fiscales será menor que el resultado contable.
Este es uno de los muchos ajustes, de las muchas diferencias que puede haber entre resultado contable y resultado a efectos fiscales, la base imponible. Otro también muy importante es la compensación de pérdidas de años anteriores. Contablemente, si un año pierdo dinero y el otro gano dinero, son ejercicios separados. Fiscalmente, si un año pierdo dinero y el otro gano dinero, parte de las pérdidas del año anterior me las puedo trasladar al año actual para pagar menos impuestos. Porque claro, de la misma manera que no me devuelven impuestos cuando pierdo dinero, tampoco tiene sentido que pague totalmente los impuestos que me corresponden si gano dinero. Imaginemos que un año pierdo 100 y otro gano 100. El año que pierdo 100 no he de pagar impuestos y el año que gano 100 he de pagar 25 sobre las 100 en impuestos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de calcular el impuesto sobre sociedades de manera anual, que esto es un corte artificial que adopta el legislador, lo calculáramos cada 2 años? Pues que mi resultado contable en 2 años sería de 0. El primer año perdí 100 y el otro gané 100. Con lo cual, si calculáramos la base imponible a 2 años vista, el impuesto sobre sociedades también sería 0. Para minimizar el efecto distorsionador de escoger un periodo arbitrario de cálculo de la base imponible de un año, el legislador permite trasladar parte de las pérdidas pasadas a la base imponible del presente, pero si se hace, de nuevo, el resultado a efectos fiscales será más bajo que el resultado contable de ese año. Con todo ello, lo que quiero decir es que cabe la posibilidad de que la base imponible en el impuesto sobre sociedades de esas 40 empresas que pagaron poco en relación con sus resultados contables, que la base imponible durante el año 2018 de esas 40 empresas o de esas 20 empresas que apenas pagaron el 2% fuera muy baja, porque había muchos ajustes extracontables que había que efectuar para llegar a la base imponible. Pero eso no significa que todos los años esas mismas empresas estén pagando un 2% o un 7% en el impuesto sobre sociedades en relación con su resultado contable. De hecho, en la tabla que hemos adjuntado antes, también hay 31 empresas que pagaron en el año 2018 un tipo efectivo sobre su resultado contable del 32%. Pero de esas empresas no habla nadie. Y cabe la posibilidad de que a lo mejor una de las empresas que este año paga el 7, el año que viene pague el 32, con lo cual la media de los 2 años sea el 20, que es aproximadamente de lo que estamos hablando. Como la estadística país por país no nos especifica qué empresas en concreto son las que pagan el 2 o el 7%, no podemos saber si las que pagaron un 2% en 2018 también pagaron un 2% en 2017 y un 2% en 2016, o en 2017 pagaron el 20%, en 2016 el 15%, en 2015 el 32%. No lo sabemos. Ahora bien, es relativamente sencillo identificar cuáles son esas 122 multinacionales españolas con ingresos superiores a 750 millones de euros. Sus cuentas son públicas, están auditadas y son públicas. Y si alguien localiza a alguna de estas empresas y muestra que todos los años paga menos del 7 o del 5 o del 2, no durante un año o durante 2 o durante 3 o durante 4, porque las pérdidas a compensar de otros años podrían ser monstruosas, sino de manera sostenida, porque está operando desde algún paraíso fiscal, porque está trasladando beneficios europeos al paraíso fiscal, por lo que sea. Si alguna persona consigue encontrar a alguna de estas grandes empresas españolas que pagan sistemáticamente el 1, el 2 o el 3% en impuestos sobre sociedades, que nos lo diga. Pero hasta donde a mí me alcanza, nadie ha encontrado ninguna de estas empresas. Con lo cual se refuerza la segunda hipótesis, a saber, que en el año 2018 hubo empresas que pagaron el 2%, pero esas empresas durante otros años no pagan el 2%. Se está confundiendo lo que son las diferencias entre la base imponible del impuesto sobre sociedades y el resultado contable con una presunta conspiración empresarial para ubicarse en paraísos fiscales y pagar sistemáticamente muy pocos impuestos. ¿Y por qué hay tanto interés por confundir al público sobre lo que realmente significan estas cifras? Porque lo que se pretende es justificar sablazos tributarios sobre las empresas. Si se vende al público que las grandes empresas pagan muchísimo menos de lo que paga el trabajador promedio o la pyme promedio,
pues entonces el gran público estará receptivo a que se les suban mucho los impuestos a las grandes empresas, aunque ello termine destruyendo la generación de valor de esas grandes empresas, aunque ello termine perjudicando a los trabajadores de esas grandes empresas, aunque ello ahuyente a la inversión internacional en nuestro país. Da igual, porque si se nos dice que España es un paraíso fiscal para determinadas empresas que pagan el 2%, pues entonces, hombre, si pagan el 3, el 4 o el 5, tampoco habrá mucha diferencia. Pero si en realidad esas grandes empresas pagan un año el 2%, y otros años pagan mucho más del 2%, de manera que en términos promedio lo que se paga es el 18%, si tú subes los impuestos a las grandes empresas, van a pagar todavía más y se van a desatar todos los efectos negativos que hemos mencionado con anterioridad. Por consiguiente, la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, mintió en un principio cuando nos ofreció datos falseados y volvió a mentir cuando rectificó para ocultar su falseamiento de datos.